internet hay muchas. Pero como escucha radio, ninguna. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a La Ventana Pública. Me da mucho gusto recibirlos esta noche. Una noche calurosa en la capital de la República Mexicana. El día de hoy es 20 de abril de 2015. Y bueno, para variar se me andan yendo los meses y la fecha, pero bueno, ya ustedes saben mejor que yo que estamos a 20 de abril, a 10 días de celebrar el Día del Niño y la Niña en este país. Le pido a Conde que me ayude porque la música me desconcentra. Conde, por favor. Eso es, muchas gracias. Como siempre es un gusto saber que nos están esperando para poder charlar con nosotros. Ustedes saben que para nosotros nuestra razón de ser pues son ustedes, así es de que gracias por hacer posible Ventana Pública, por estar atentos y por proponernos como siempre temas actuales, temas vigentes, temas alternativos, donde nos podemos explayar como queramos. Y la verdad es que me da de verdad muchísimo gusto recibir en este estudio a alguien que ha hecho posible Ventana Pública, que ha estado muy atento en las redes sociales y que de ahí, de estar atento en las redes, pues saltó a esta cabina de radio, y el día de hoy se pone junto conmigo el auricular y puede platicar de los temas que además le interesan, le preocupan, le apasionan y que además son temas que nos identifican. Así es de que le doy la más cordial bienvenida a Irwin Molina a este estudio. Buenas noches, Irwin, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miriam. Un gusto, un honor. Gracias por la oportunidad. Estamos bien aquí. Acalorados, pero bien. Sí, muchas gracias, Irwin. Está por acompañarnos también el maestro Omar Elí Manríquez, perdón. Él estará en un momento más por aquí. Les pedimos que nos tengan paciencia porque, bueno, el tránsito de la Ciudad de México ya saben que no se hace esperar. Y bueno, por eso es que todavía no se ha incorporado a esta cabina, pero vamos a empezar a platicar con ustedes, que además nos interesa mucho saber la opinión de ustedes en el tema del día de hoy, y vamos a hablar de formación de ciudadanía. En más de una ocasión aquí hemos dicho que buscamos formar ciudadanía, y mucha gente me ha preguntado en algún momento a qué me refiero con eso de formar ciudadanos. Y miren que es un tema que me parece que está en boga, porque cuando se habla de los derechos de las personas, pues hablamos precisamente de la adquisición de conocimientos que nos da el ser ciudadanos libres, el ser ciudadanos conscientes, el ser ciudadanos involucrados en la situación que nos aqueja, en la situación que nos preocupa, en la situación que nos importa de nuestro entorno. Entonces, por eso decidimos hablar hoy del tema de ciudadanía, y también les comento que al final del programa haré un anuncio que para mí es muy importante, para la gente que me ha seguido en más de un año de transmisión ininterrumpida de Ventana Pública. Les comento que al final de este programa tendré un anuncio para ustedes que seguramente será de su agrado, será de su interés. Otros más me dirán que no está bien, pero bueno, yo se los adelanto. Hay que tomar decisiones cuando también se trata de ejercer la ciudadanía, ¿sí o no, Irwin Molina? Desde luego, es uno de los principios básicos para el ejercicio de la ciudadanía, es el compromiso, ¿no? Y la toma de decisiones, el ser responsable con lo que decides y congruente. Muchas veces es un poquito complicado, pero se intenta que siempre se sea así, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira que cuando hablamos de la formación de ciudadanía nos referimos precisamente a todo lo que nosotros desde nuestra muy temprana edad adquirimos en casa, adquirimos en la escuela, adquirimos a través de los diferentes patrones de conducta en la sociedad misma. De pronto imitamos, de pronto asumimos valores propios, todos definitivamente influenciados por nuestro entorno. A veces tomamos decisiones que luego nos preguntamos, bueno, ¿y por qué lo hice? Pues es porque teníamos una fuerte influencia de familiares, de maestros, de amistades, de gente cercana. Y bueno, cuando hablamos de crear o de intentar formar ciudadanía, pues hablamos precisamente de este ciudadano modelo al que toda sociedad aspiraría, que es un ciudadano que vive en el marco de la ley, en el marco de lo que establecen los parámetros de orden de las sociedades, ¿verdad? Pero además un ciudadano que busca la empatía, que busca tener la sinergia con quienes lo rodean,
un ciudadano asertivo, un ciudadano que se involucra, un ciudadano que participa, un ciudadano que no está ausente de lo que está ocurriendo alrededor de sí y que además de manera respetuosa y siguiendo los cánones de buena conducta, bueno, pues también se interrelaciona de una manera interesante con los demás. Ustedes saben que en nuestro país, bueno, existen cientos de miles de asociaciones civiles, de ONGs, de organizaciones organizadas, válgame la redundancia, de organizaciones que tienen gente organizada al interior y que buscan crear patrones de reproducción de conductas que nos podrían beneficiar de manera directa cuando se trata de crear ciudadanía. ¿Qué buscamos las y los ciudadanos cuando decimos que vamos a crear ciudadanía? Bueno, pues lo que buscamos generalmente es que la sociedad deje de ser apática, es que la sociedad se involucre y que tenga patrones de conducta cada vez pues más ejemplares y modelos a seguir que nos puedan beneficiar como sociedad y que nos aporten mucho al núcleo familiar, al núcleo escolar, al núcleo estudiantil, al núcleo laboral y en cualquiera de los círculos donde nos desenvolvemos. ¿Tú qué opinas de este tema, Irwin Molina? Mira, con el paso del tiempo se ha complicado esta parte, ¿no? Primero porque en la actualidad la tecnología no hemos sabido, quizás los adultos, cómo inducir desde muy pequeños a nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿no? Alumnos, a ser un ciudadano. O sea, incluso la Secretaría de Educación Pública hace unos años quita de su plan de estudios la materia de educación cívica o civismo, ¿no? Ajá. Y la limita. Luego la devolvió, ¿no? Sí, pero creo que es un año y antes yo recuerdo que la llevabas en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Ya no. Se ha trastornado el sentido de lo que es la formación de un ciudadano. Se ha dejado la tecnología, pues hoy los pequeños se forman ciudadanos a través de las redes sociales o de los juegos en tabletas, en teléfonos celulares, en computadoras. Ok, entonces un poco hemos recargado la responsabilidad que tenemos como sociedad y también de la parte de quienes educamos en otro tipo de, digamos, auxiliares para poder crear ciudadanos. Sí, pero no son auxiliares. Son auxiliares para otra cosa. Podría ¿no? decir que son sustitutos, pero no me lo parece. No, pues pero es que, por ejemplo, muchas veces hoy las mamás, ¿no? Sí. ¿Qué hacen? El niño está llorando, para que no dé lata, pone el DVD y una película. Ajá. Y antes, ¿no? O sea, trataban de convivir o jugar un poco con los hijos. Hoy es complicado porque mientras la mamá está en el Facebook, el niño está llore y llore, ¿no? Y sí. Para que no llore, pues mejor te pongo una película en el DVD. Se ha ido modificando y no hemos sabido cómo enfrentar esta situación. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Irwin. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos Omar Elí Manríquez, que muchísimas se está incorporando aquí. Gracias a ti, Omar, por llegar. Gracias. También está, te pediríamos si te acercas un poquito más al micrófono. También está con nosotros Fernando Hernández Gil. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy buenas noches, muy bien. Por Bienvenido. Aquí visitándolos y saludándolos a todos, a tu público. Nos hacen el favor de escucharnos. Sí, bueno, pues público bien atento, público que nos sigue y que además está como siempre interesado en saber cuál es el tema. Y un poco antes de que ustedes llegaran ya esbozábamos lo que significa la formación de la ciudadanía. A mí me gustaría en primer lugar preguntarle aquí al maestro Omar Elí Manríquez, ¿qué opinas de este tema? Muy importante porque ahorita son tiempos difíciles y hay todo un debate alrededor de qué tan legítimo no es ciertos tipos de participación ciudadana o si se debe de acotar al ámbito electoral o cuál es la necesidad de las protestas y una gama amplia de temas que van derivados precisamente de las capacidades del ciudadano y del ejercicio que pueda ejercer a partir, valga la redundancia, a partir de asumir su identidad como sujeto político. ¿Dónde se forman los ciudadanos? Fernando Hernández Gil, ¿tú qué opinas?
Bueno, los ciudadanos se forman en la sociedad, en el entorno social, desde luego en el núcleo familiar empiezan a formarse, como nosotros, como ustedes saben, y nuestro público también seguramente, la ciudadanía no existía en otros tiempos para los esclavos, por ejemplo, para los siervos, tampoco existió durante muchos siglos para la mujer. En México la ciudadanía se estableció para las mujeres a partir de mediados del siglo pasado. Y entonces, porque se consideró que la ciudadanía estaba asociada con el derecho a votar. Sin embargo, como ya lo mencionaba el amigo Omar, sí. La ciudadanía no es solo ir a votar, a depositar un voto. La ciudadanía es ejercer derechos que luego no ejercemos porque estamos atormentados y subyugados por la política que desarrolla el Estado para evitar que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos. ¿A través de qué? De la educación, a través de los medios de comunicación, mediatizan la conciencia de los seres humanos y no les permiten saber que tienen derechos y que pueden ejercerlos. Y desde luego eso también implica una gran responsabilidad de parte de los ciudadanos. El hecho de ir a votar, a mí o a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros que vayamos y depositemos un voto, no nos garantiza la ciudadanía por sí mismo, porque las elecciones son manipuladas, porque se distorsionan, porque el Estado corrompe, en fin, hay una serie de circunstancias que nos evitan ser ciudadanos con plenos derechos, y ese es el tema que ojalá podamos ir desentrañando para que la ciudadanía realmente sea tal y ejerzamos los derechos. ¿Cómo? Pues yo creo que organizándonos, planteando nuestras iniciativas, siendo partícipes de la vida política, como lo decía también Omar. ¿Qué implica la ciudadanía? Bueno, podemos aquí hacer una recuperación del proceso histórico que en las democracias occidentales y el desarrollo de la democracia aquí mismo en América Latina se ha venido evolucionando. Empecemos por mencionar que los derechos, el amplia gama de los derechos, entendido como un conjunto de deberes y obligaciones, comienzan con el establecimiento de los derechos sociales. Eran sujetos de este tipo de derechos todo aquel individuo que pertenecía a una comunidad política. La evolución de estos derechos se lleva hacia el campo de la política y se incorporan los derechos políticos, y una vez que entre ellos podemos mencionar el derecho al voto, el derecho a la asociación, a la libertad de expresión y una gama de derechos que le permiten al ciudadano intervenir en la vida pública. Después, el desarrollo histórico de este tipo de derechos permite la inclusión de los derechos económicos, y ahora se está hablando de otra ola, de una nueva gama de derechos. Se incluyen, por ejemplo, el derecho a la comunicación, los derechos culturales, el derecho a tener un Estado responsable. Entonces, para responder a tu pregunta, la ciudadanía implica precisamente, como mencionaba mi colega el doctor Hernández, Fernando, que se incluyan toda esta gama de derechos sociales, económicos, políticos, culturales, y lo que está viniendo a enriquecer el marco de los derechos humanos, precisamente para que el ciudadano cuente con herramientas para ejercer la titularidad de estos derechos, pero también esto implica deberes. El ciudadano no solamente tiene la capacidad de exigir derechos, sino también tiene la obligación de ejercerlos. En ese sentido, lo que hemos tocado en otros temas en tu programa sobre la responsabilidad que tiene el ciudadano de informarse antes de ejercer su voto, o también la necesidad y el derecho que le corresponden el
exigir mejor gestión pública, rendición de cuentas, información de lo que gastan sus representantes, de cómo ejercen el presupuesto. O sea, para hablar así en términos muy amplios, la ciudadanía es este conjunto de derechos que han conformado la identidad de los sujetos políticos en las democracias. Oye, ¿no podría ser más precisa tu descripción de esta serie de derechos, de los cuales, por cierto, la gran mayoría de los ciudadanos pues desconocemos? Y he ahí un asunto que me parece de la mayor relevancia cuando hablamos de la formación de ciudadanía. O sea, ¿dónde se aprende a ser ciudadano? ¿En qué momento los ciudadanos aprendemos a hacerlo o desaprendemos en una sociedad que no necesariamente nos está planteando cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones en términos de ciudadanía, no en términos de ir a la casa y hacer las cosas que me tocan, ¿no? Sino más bien del sujeto que soy y que además me convierto en sujeto de derechos en el momento en que lo soy. En muchas ocasiones hemos confundido el ser ciudadanos con esta cuestión de llegar a la mayoría de edad, ¿no? Somos ciudadanos en la medida en que ya tenemos una credencial de elector, eso para muchos, y entonces, ¿en qué momento ejercemos la ciudadanía? El momento por excelencia sería ir y depositar un voto en la urna, y entonces erróneamente se piensa que eso es el ejercicio de la ciudadanía, ejercer tu derecho a votar, y no es así. No es así. ¿Alguien de ustedes nos quiere hablar más de eso? Bueno, Fernando. voy a hablar brevemente de este tema precisamente. El hecho de ir a votar no garantiza la ciudadanía. La ciudadanía se ejerce como un conjunto de derechos que tienen que ver con la vida cotidiana y la vida social de los individuos, como por ejemplo el derecho a la vivienda, reclamar el derecho a la vivienda, que está establecido incluso en la Constitución, reclamar el derecho al trabajo, reclamar y organizarse también, el derecho a sindicalizarse para ejercer otros derechos, como el derecho de huelga, el derecho a mejores salarios, a prestaciones, a una jornada laboral adecuada, como también el ejercicio del derecho a la educación, es parte de la ciudadanía. Sabemos que en nuestro país muchos jóvenes quedan sin poder acceder a la educación media, superior o superior, porque no hay la oferta educativa que permita que esos jóvenes accedan a esa educación. Entonces están limitándoles ese derecho. Por lo tanto, el ejercicio de los derechos tiene que ver con la manera en que los individuos se integren a su sociedad y pretendan o ejerzan esos derechos, es decir, ¿cómo? Organizándose. No hay otra forma que no sea de la organización, porque en esta sociedad capitalista, donde los intereses de las grandes transnacionales y del imperio son los que privan y que digamos determinan la conducta de los gobiernos, tanto federal como de los estados, y en el caso del Distrito Federal ya es muy claro en la actualidad, pues efectivamente no se puede pretender que se están dando cauces para el ejercicio de esos derechos. La única manera en que se pueden ejercer es organizándose. Bueno, en este caso, complementando lo que dice Fernando, el Estado va teniendo el ciudadano que desea a través de los medios de la manipulación y la falta de educación, debido a sus intereses, ¿no? Para satisfacer sus intereses, el ciudadano se vuelve disfuncional en una sociedad pensante. Y en una sociedad no pensante es muy funcional, porque se educa a través de los medios de comunicación. Ok. Y de acuerdo, en desacuerdo, ¿qué dices tú? Claro, Omar? o sea, básicamente estoy de acuerdo con lo que señalan mis colegas, porque efectivamente la ciudadanía no solamente implica una personalidad jurídica, sino también un ejercicio de estos derechos que se adquieren. Y a mí me gustaría, para
aclararle el debate al público, por ejemplo, señalar que esta malinterpretación que se ha dado de que la ciudadanía comienza a partir de que se cumple una mayoría de edad, es un error muy común, porque como nosotros lo señalábamos en un principio en el programa, el hecho de contar con una gama amplia de derechos, que son los sociales, los políticos, los económicos, y esta gama de nuevos derechos que se están incorporando, implica que todo aquel individuo que pertenece a una comunidad jurídico-política es sujeto de estos derechos. Entonces la titularidad de los mismos comienza en el momento en que esta persona llega o digamos nace como individuo, ¿no? O sea, a partir de que es registrado ante una instancia jurídica, ya sea dentro o fuera del territorio al que pertenece su comunidad política, ya tiene la titularidad de los derechos. Por ello es que existen derechos de los niños, derechos de los migrantes, derechos de las personas que están fuera del territorio original al que pertenece su comunidad política. Hablemos de la extraterritorialidad de los derechos. Un mexicano, un niño que por ejemplo llegase a perderse en un país extranjero, él es sujeto de derechos. Tiene una amplia gama de los mismos que bajo la Carta de los Derechos Humanos está amparada, y que como titular de una comunidad jurídico-política a la que pertenece también tiene derecho a recibir asistencia médica, alimentos, un techo y protección jurídica, ¿no? Entonces, en ese sentido, sirve para aclarar la pregunta que hacías hace un momento. La ciudadanía no comienza a partir de una mayoría de edad, sino en el momento en que el sujeto nace bajo un ordenamiento jurídico-político al que pertenecen sus padres o al que pertenece su comunidad igual, jurídico-política. Muy bien, pues ya está ahí toda la parte teórica dada. Yo les pido que hagamos una pausa en este momento y que regresemos para hablar de si en la práctica está o no garantizada la ciudadanía, se puede o no garantizar que los ciudadanos ejerzan su ciudadanía. Bueno, vamos a regresar, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy buscando la humedad de la razón, por la calle voy tirando la envoltura del dolor, por la calle voy volando como vuela el ruiseñor, por la calle voy cantando con mi traje, mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. En mi casa mi familia se adormila en su sillón, en mi casa se ha quedado a vivir la tradición. En mi casa las paredes se respetan como a un dios. En mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz, pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo
me pierdo, yo me encuentro y al fin soy. En tu casa yo deshago con mis manos una flor. En tu casa yo inauguro hasta el último rincón. En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz. En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy, pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Y de nuevo en la calle me remiendo la ilusión. Y de nuevo en la calle yo me muerdo el corazón. Y de nuevo en la calle yo me vuelvo aparador y me ofrezco en barata, sin abonos, sin fiador. Y de nuevo en la calle yo me creo lo que soy y pintándome de bueno voy cantando mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública. Les agradecemos como siempre que estén tan atentos de este programa. Arturo del Bosque nos escribió desde hace ratito. Arturo, va a ser el primer comentario que leo en esta ventana es el tuyo. Dice así: la desigualdad social y económica, la corrupción, la violencia y el modelo depredador neoliberal ha generado una ciudadanía apática y desmotivada. Esto es muy grave. Por un lado, hay un avance ciudadano. Estos, ejerciendo a tope sus derechos, han generado avances políticos muy sustanciales. Sin embargo, la llamada democracia social se va quedando rezagada, enconchada y sin participación. Si esta brecha se ahonda, se pondrá en serio predicamento el mismo modelo democrático tal como lo conocemos. Así es. Mira qué interesante comentario de Arturo del Bosque. A mí me parece que eso que acaba de plantear da para un tema de debate en este espacio. Sí, pues precisamente recuperando la pregunta antes de nuestra pausa en el aire, si las condiciones establecidas en el contexto socioeconómico no permiten el ejercicio de los derechos, pues de facto se está cancelando a través de esta vía el mismo ejercicio de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de que la sola existencia de 50 millones de pobres en el país merma la capacidad que tiene la ciudadanía como sociedad en su conjunto de ejercer estos derechos. Por ejemplo, vamos a ponerlo con ejemplos muy concretos. El porcentaje de población indígena, que es de alrededor de un 6% más o menos, el solo hecho de que no tenga educación bilingüe en su propia lengua, de la gran variedad que tenemos en México, limita su capacidad de ejercer sus derechos políticos y sociales. Ya no hablemos de los económicos, porque pues todavía es mucho más difícil incorporar a aquellas comunidades indígenas o campesinas a la dinámica económica, porque como sabemos y ya se ha abordado en este programa, las condiciones de la economía neoliberal
impiden que muchas comunidades rurales se incorporen a esta dinámica de mercado que básicamente está pensada para excluirlos y solamente incorporar a los consumidores. Otro ejemplo también lo tenemos con la infraestructura básica, que permite a los ciudadanos el tener el derecho a la salud, a la educación, a la expresión. Por ejemplo, tomemos estos 3 puntos, ¿no? El solo hecho de no acceder a una salud pública de calidad te impide que puedas ejercer otros derechos, ¿no? Por ejemplo, un niño que no ha sido bien atendido desde su infancia, pues no tiene las capacidades óptimas para ejercer sus derechos políticos y en un futuro incorporarse a una economía social solidaria. ¿Por qué? Porque pues están menguadas desde su infancia, ¿no? Por no haber recibido un cuadro de vacunación básico, por no tener la atención necesaria para la nutrición. Por ejemplo, en cuanto a la educación, ya lo habíamos mencionado, el hecho de que no exista un sistema educativo pensado en las comunidades marginadas, en las comunidades indígenas, pues también impide que estos sujetos se puedan asociar en comunidades o como organizaciones sujetas de derecho para incidir en la vida pública. Y también, por ejemplo, pensando en la comunicación, se han sabido muchos casos en los cuales la radio indígena permite la organización política de los sujetos, pero también el Estado ha sido omiso, y pues esto da para otro tema, pero quiero mencionar aquí brevemente que el hecho de la reforma de la comunicación, de las telecomunicaciones en México, ha impedido que las radios comunitarias tengan mayor incidencia en la vida pública, porque se les ha limitado el financiamiento, se les ha acotado a ciertas actividades muy específicas que impiden que se desarrollen. Entonces, en ese sentido, estas condiciones de vulnerabilidad económica, social y política impiden que los derechos, a pesar de que tienen una titularidad, puedan ejercerlos, organizarse políticamente, incidir y emanciparse en una sociedad. Así es, Eli, y un poquito para complementar lo que dices, pues simplemente no hay mecanismos de exigibilidad de los derechos. Por mucho que estén establecidos en la Constitución, por mucho que haya leyes locales que los respalden, que los refuercen y que inclusive te den una cobertura más amplia en cuanto a lo que tienes como ciudadano derecho, resulta que no los puedes hacer exigibles. Y entonces aquí un problema de dimensiones mayúsculas cuando no tienes las herramientas como ciudadano o ciudadana para poder hacer exigibles tus derechos. Y peor aún, o sea, toda la masa de gente que no conoce siquiera que tiene sus derechos. Claro, eso es muy importante porque, por ejemplo, un debate que está abierto actualmente y que toca las aristas de la gobernabilidad, de la participación política, de la democracia, es precisamente esto que tú señalas, ¿no? No hay mecanismos de exigibilidad como tal que estén reglamentados e incorporados a las leyes secundarias. Así es. Que hagan específica la manifestación de los mismos. A los famosos reglamentos también. Claro, ¿no? Porque por ejemplo, como ya lo señalaba nuestro colega Fernando, existen derechos en nuestra Carta Magna, sin embargo, en las legislaciones secundarias que pueden agotar los procedimientos para llevarlos a cabo, pues hay vacíos legales o jurídicos que facilitan a gobiernos autoritarios el acotarlos únicamente al ámbito electoral, y eso es un tema de debate. Por ejemplo, las recientes reformas, voy a mencionar nada más, por ejemplo, la ley de consulta popular, pues hace una acotación de nuestros derechos y lleva estos mecanismos de exigibilidad únicamente a un procedimiento consultivo que está demasiado acotado, y que si lo empatamos, por ejemplo, con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, a la discusión que hay ahorita de la Ley de Movilidad, pues entonces estamos viendo que hay un retroceso en las conquistas de los derechos y lo están llevando hacia un campo en el cual el ciudadano solamente va a poder tener la capacidad de ejercer los derechos políticos únicamente al momento de visitar las urnas. Y esto es muy peligroso porque entonces se está concibiendo al ciudadano como una persona infantil que solamente tiene la capacidad de aparecer en escena únicamente cada elección, ¿no? Y entonces si se acotan algunas medidas de descontento social o de política contenciosa, lo que estamos creando son súbditos y no ciudadanos.
¿Alguien más quiere decir algo en relación a esto? Sí, lo alarmante aquí es que ni siquiera existe por parte de, en este caso de los ciudadanos, el querer saber sus derechos. O sea, ni siquiera existe la voluntad de quererlo saber. Ya deja tú digamos que, que hay un estado de conciencia. Si se los proporcionan o no. Es lo que te digo, es lo que decía. El Estado se encargó de tener ciudadanos disfuncionales en una sociedad normal, pero funcionales en una sociedad enviciada. Claro. Sí, yo pondría algunos ejemplos, porque efectivamente en muchas ocasiones no se pueden ejercer los derechos, como por ejemplo cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emite una recomendación al gobierno de la ciudad diciéndole que tiene que cumplir y acatar los laudos ya emanados de instancias jurisdiccionales, porque así lo marcan los jueces, así lo marcan las leyes. El gobierno dice que va a aceptarlos, que efectivamente acepta las recomendaciones, pero solo de palabra. En los hechos no hay instancia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que pueda obligar al gobierno del DF a que cumpla los laudos. Sin embargo, las otras vías, que son las legales, las jurídicas, también tienen sus vericuetos, porque los funcionarios se amparan, buscan torcer la ley, hacen chapucerías y le dan largas al cumplimiento de los laudos laborales, de tal forma que en los hechos hay injusticia. Es decir, no se está ejerciendo un derecho que tiene el ciudadano y que además la misma ley protege, y además los mismos jueces ya determinaron. Otro caso en el que se violenta el derecho de los ciudadanos a ejercerlos es, por ejemplo, cuando los jóvenes y toda la sociedad salió el día 20 de noviembre a manifestarse en las calles de la ciudad y llegar al Zócalo. ¿Qué hace el gobierno federal y el gobierno de la ciudad? Detiene a jóvenes que ni siquiera estaban provocando problemas allá en la puerta del Palacio Nacional, y resulta que son detenidos. Con eso, ¿qué están haciendo? Tratando de inhibir la protesta social. Es una actitud de la institución del Estado para que los ciudadanos no ejerzan eso, su ciudadanía. Exactamente. Muy bien. ¿Algo más, Omar? ¿O Claro. les leo el siguiente comentario? Ustedes me dicen. Sí, mire, yo quiero recuperar el señalamiento que han hecho mis colegas Irving y Fernando, en el sentido de que está en la mesa esta cuestión de cómo se ha domesticado al ciudadano y se le ha pretendido degradar a un mero súbdito, como lo mencionaba anteriormente, y precisamente ya lo señaló Irving, esta domesticación se ha llevado a cabo a través del contenido de la comunicación política y comercial. Basta con encender las noticias y tú verás cómo se aborda la política desde una manera netamente procedimental, y se acota la participación de los ciudadanos en el proceso electoral, o en digamos que en sacar la credencial de votar, ¿no? Y si lo llevamos al ámbito comercial, pues vemos cómo se trata al ciudadano como una persona, digamos, como un idiota, y no en el término despectivo, sino en el término etimológico de esta palabra, ¿no? Que recordemos que se le llamaba a los idiotas, eran aquellas personas que se desligaban de la vida pública, de la vida política. Y como también lo señalaba a mi colega Fernando, esto tiene mucho que ver con que se ha infantilizado al ciudadano y se le ha pretendido domesticar, precisamente porque no se quiere una sociedad que proteste, que reclame. Sin embargo, la sustancia de la democracia misma, la evolución de toda esta gama de derechos que tenemos, precisamente ha radicado en la defensa y el reclamo a no ser atropellados por la autoridad. Si nosotros nos ponemos a revisar históricamente las bases históricas del Estado, de cómo surge el Estado moderno, precisamente vamos a encontrar que hay un reclamo de las comunidades, de los cuerpos políticos frente a las autoridades que los subyugaban. Y precisamente nace el derecho a la información, el habeas corpus, el derecho a la protesta, a no ser reprimido por autoridad judicial,
Y en este sentido, en la base del fundamento de la democracia precisamente está el derecho a la libertad, a la expresión, a la comunicación, a la asociación, precisamente porque estos derechos son garantes del desarrollo sano de una sociedad política, pero más que nada de una sociedad política sana, de una sociedad democrática. Entonces, en el momento en que las legislaciones, las reformas, la comunicación del Estado se encamina a despolitizar al ciudadano, a reducirlo a su mero estatus de consumidor electoral o de votante, pues entonces se está tratando de domesticar y de reducir esta dimensión tan gama, tan rica de derechos a únicamente a la expresión de un momento en el proceso electoral, ¿no? Entonces, yo concuerdo con mis colegas, la protesta es un mecanismo sustancial de la democracia e inalienable de la misma. Muy bien, vamos a leer más comentarios del público, si me permiten. Hay varios comentarios que están llegando en este momento y tenemos poco tiempo. Está Jorge Pedro, dice: desafortunadamente los derechos son letra muerta, los pintan muy bonito pero no existen. Mientras los políticos de los partidos estén involucrados, no vivimos en una democracia. Rendición de cuentas, auditorías es un obstáculo, ya que todos se protegen, porque todos están involucrados. Se respetan y se pagan con favores, se hacen pactos en lo oscurito. Estamos viviendo ya en una guerra de baja intensidad, donde cuando uno reclama los derechos son satanizados. Los partidos políticos no son, ¿no son qué? Y luego ya dice que sigue. Carambas, a ver, ahí ya me perdí, Jorge Pedro, si nos puedes repetir el segundo comentario. Mientras tanto también está el de Luisa Islas, dice: Luisa Islas, creo que ya se me pasó el primer comentario tuyo. Valdría la pena tener la continuación de lo que está diciendo Luisa, pero bueno, ella está en un ejercicio ciudadano, haciendo que las y los ciudadanos de este país se involucren en la elección que habrá de realizarse el próximo 7 de junio. Y bueno, habla de la capacitación que le está dando a los funcionarios. Dice una presidenta, se refiere a una presidenta de casilla, fue la única que mencionó sobre lo que se harán, sobre las peticiones de los ciudadanos que tengan la revocación del mandato de Peña Nieto, y le informó mi supervisora que se recibirán y se pondrán en la hoja de incidentes. Ok, Luisa, te pido una disculpa porque se me pasó la primera parte de tu chat. Dice: si no lo ponen, se contará como voto nulo. También si ponen groserías en la parte de un partido y votan por el partido contrario, se tomará nulo. Ok, bueno, pues ahí está una advertencia de alguien que está inmersa en este proceso electoral, y le agradecemos mucho a Luisa que nos esté comentando. También está Telma, dice: hola Miriam, saludos a ti, a tus invitados. Ya pude entrar, pero no tengo audio. Ok, me gustaría haber participado. Espero que ya en la próxima semana mi hijo me arregle la tablet. Ok, bueno, pues vamos a echarle porras a tu hijo Telma para que ya arregle esa tablet y nos puedas oír, por favor. Está Coco de H, dice: la gente en el poder, y luego está entrecomillado los poderes. Los que quieren son vasallos, gente fiel. No quieren a nadie de calidad, porque no quieren que los cuestione, sino que los tape y los halague. Ok, bueno, mira, aquí hay un ejemplo, ¿no? De lo que hablábamos de esto de subajar al ciudadano, ¿no? Claro. Como menospreciar esta inteligencia y esta posibilidad de intercambio y de propuesta que todos tenemos de manera natural, pues sí, efectivamente se pone en duda cuando nos tratan como ciudadanos de segunda, ¿no? También está otra vez Luisa Islas, dice: sí, te la repito, sobre las opciones de los candidatos independientes no registrados, eso se les debe poner el nombre completo de la persona. Por ejemplo, voto por candidato independiente no registrado. Bueno, ahí pone mi nombre, no vayas a votar por mí, Luisa Islas, no estoy registrada, pero ya nos dio una sugerencia. Claro, ya estamos. Y luego dice, y con el otro apellido. Ok, gracias Luisa Islas por el ejemplo. Como siempre es un honor saber que estás ahí atenta de lo que estamos platicando. Son las 9:54 y yo les prometí a nuestros ciberescuchas un anuncio desde que empezamos este programa. Pero antes del anuncio, pues yo les quiero agradecer, como siempre, a ustedes que nos han permitido intercambiar. Yo sé que este tema podríamos tener aquí mesas y mesas de intercambio y no lo terminaríamos, no lo agotaríamos. Pero sí les quiero agradecer de verdad la disposición de ustedes para estar acá. ¿Algo más que quieran comentar sobre el tema, Omar, Fernando, Irwin?
Pues básicamente sí, agradecer a tu amable auditorio, a los asiduos compañeros que siempre nos acompañan, un saludo a todos ellos, y pues sí, es notable el descontento que hay entre los comentarios, precisamente porque esta infantilización que se ha hecho, domesticación de la ciudadanía, y precisamente a nosotros nos corresponde no dejar jamás de exigir los derechos, y esto implica precisamente la responsabilidad que tenemos de ejercerlos, de enriquecerlos y de llevarlos al plano de la acción política. Con esto me refiero precisamente a que nos debemos de organizar para gestionar servicios públicos, para exigir cuentas claras, transparencia y fiscalización de los recursos, de los cuales todos estamos aportando una pequeña parte, ya sea como por nuestra fuerza de trabajo, a través de los impuestos, o por la sola participación en la organización social. Y además, pues me gustaría también cerrar mis comentarios agradeciendo a los seguidores asiduos de tu auditorio y el haber compartido esta mesa con los colegas Fernando e Irving. Fernando. Sí, bueno, yo creo que todos los comentarios que se han vertido en tu chat son ilustrativos de lo que alguna parte del público está considerando sobre el proceso electoral. Y eso nos hace pensar en que quizá sea conveniente seguir insistiendo en que la ciudadanía no es solo el ir a votar, sino ejercer los derechos plenamente. Y yo estoy convencido de que para ejercerlos la única forma de hacerlo es organizarse. Por ejemplo, el próximo viernes se va a entregar por parte de ciudadanos una carta en la Embajada de Estados Unidos a las 12 del día, dirigida al presidente Obama, en donde se le está planteando por parte de los padres de familia que el conocimiento que ellos tienen de toda la zona de Guerrero, de Iguala, de Chilpancingo, en donde hay tráfico, donde hay sembradíos de amapola, y desde luego que están convencidos de que conocen el paradero de los estudiantes, entonces que Obama dé información, la información de la que cuenta, porque tiene servicios de inteligencia a través de los satélites y de espías que hay en el estado de Guerrero. Entonces, esa carta en donde los padres van a plantearle al presidente Obama a través de la Embajada de Estados Unidos en México la exigencia de que se dé a conocer la información de que disponen, bueno, pues es ejercer ciudadanía. El domingo se va a ejercer también la ciudadanía con un acto político-cultural que va a durar todo el día en el Zócalo capitalino, también para conmemorar los 7 meses ya de la desaparición de los normalistas. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por compartirnos esta última información. Irwin Molina. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Un placer, ¿no?, compartir la mesa contigo, con Eli, con Fernando, sobre todo a los ciberescuchas. Bueno, es complicado este tema y dejaría para horas y horas y horas, pero seremos breves y veremos a continuación un proceso de lo que es ser buen ciudadano, ¿verdad? Ok, muy bien, pues muchas gracias, Irwin. Bueno, yo quiero de verdad decirles que precisamente en el marco del tema de ejercer ciudadanía, pues una servidora ha estado involucrada de manera permanente en los últimos procesos electorales que van de 1996 a la fecha. Invariablemente he estado participando como ciudadana activa en un proyecto que me implica en este momento ponerle atención. Ustedes saben que estamos en esta temporada en la que los ciudadanos decidimos, y es muy importante lo que vamos a decidir, y como alguien muy comprometida con lo que pasa en torno de mi comunidad, en torno de pues las personas que me interesan, que finalmente son mis vecinos, mis vecinas, por supuesto mi familia, y en general los ciudadanos que hemos estado haciendo activismo en varios años de nuestra vida, pues quiero yo comentarles a ustedes que en esta ocasión tendré que estar nuevamente al frente de una responsabilidad que me implica dejar de manera temporal este micrófono. Únicamente 6 semanas serán,
Sin embargo, lo quiero decir con toda franqueza, me encuentro conmovida por la situación de la decisión que yo tuve que tomar. Sin embargo, yo estoy segura que es lo mejor que debo y que puedo hacer por la cuestión que a mí me interesa seguir manteniendo en este programa, cuya finalidad es crear ciudadanía, acercar a la gente a temas alternativos y poder mostrar algunas ideas que no necesariamente se darían a conocer si no fuera por medios alternativos, como en este caso son las redes sociales. Entonces lo que yo quiero decirles es que dejo esta responsabilidad de manera temporal y para hacerme cargo a cabalidad de una responsabilidad que yo he asumido a partir del día de ayer, de hecho, que iniciaron las campañas electorales. Y en esta situación pues le he pedido a quienes hoy me acompañan en cabina pues que me ayuden, que nos ayuden dirigiendo este espacio Ventana Pública en estas 6 semanas que siguen, y seguramente no solo en estas 6 semanas que siguen, sino más bien estaremos seguramente en contacto, como lo hemos hecho en los últimos meses, con ellos, con el maestro Omar Elí Manrique. Muchas gracias por la confianza. De verdad agradezco mucho tener el día de hoy aquí a mi lado, a Fernando Hernández Gil, que ha estado varias veces compartiendo este micrófono. Sí, muchas gracias también. A Irwin Molina, que ha estado promoviendo esta ventana en todo el último año y que además lo ha hecho de manera ejemplar. Yo le cedo esta necesidad, no es una cuestión menor, yo lo sé, pero alguien debe estar al frente de Ventana Pública y lo hemos estado haciendo en equipo en realidad, aunque una servidora lleve la voz, pero yo sé que hay mucha más gente como Luisa Islas, que está consternada en el chat en este momento, preguntando qué va a pasar con Ventana. Bueno, Ventana sigue, Ventana no se detiene, Ventana es un proyecto ciudadano y la intención mía es que podamos estar nuevamente al micrófono en unos días más, una vez que concluya el proceso electoral. El 8 de junio estaría de vuelta por acá, si todo sale perfecto. Y bueno, pues yo les agradezco, Omar, Fernando, Irwin Molina. Muchas gracias. Yo les agradezco esta confianza que ustedes tienen en mí. Y de verdad yo se las agradezco mucho. Al auditorio les quiero decir que los voy a extrañar mucho, pero vamos a seguir en contacto a través de la red social. Y bueno, por supuesto que la intención es que no nos detengamos, que sigamos creando ciudadanía y que podamos salir al frente en este proceso tan complejo que vamos a vivir las y los mexicanos en los siguientes días. Y desde mi trinchera, bueno, estaré aportando, por supuesto, todo lo que tenga que aportar a Ventana Pública. Sí, sé que muchas gracias. Sí, al contrario. Gracias a tu auditorio. Un saludo. Y vamos bueno, a cuidarlo. Sí, yo lo sé y me voy contenta. Yo sé que dejo en muy buenas manos el espacio. Me está diciendo Ana Publinsky, mucho ánimo, pronto volverás a la radio. Claro que sí, Ana Publinsky, tú sabes la nostalgia que me representa despedirme de manera temporal del micrófono y de ustedes, pero bueno, es necesario hacerlo y me voy con plena convicción de que es la mejor decisión. Como siempre, les agradezco a quienes nos han escuchado el día de hoy y por supuesto agradezco como siempre la generosidad de nuestro director general de Grupo Escucha, Antonio Basbar, a Claudia Segura, nuestra directora de estación, a Conde, que está allá atrás, como siempre tolerando toda serie de eventualidades. Conde, muchas gracias por hacer esta ventana posible. A Rudy, que ahorita va a entrar al micrófono y que ya está llorando allá de manera desconsolada porque Miriam se le va. No es cierto, está agradeciendo que yo salga un ratito. Me dice Coco de H, estamos en contacto. Claro que sí, Coco de H, seguimos en contacto a través de la red social. Y bueno, el 8 de junio por acá estaremos de regreso. Un saludo muy especial a Flanillo Carza, que me está escribiendo, mandando saludos también, muchas gracias. A Pepe Luis Cruzo, que está ahorita también saludando. Ángel Palacios, muchas gracias por estar atento. Y bueno, a todos y a todas las que hacen posible esta ventana pública. Aquí hemos hablado de realidades y lo vamos a seguir haciendo mientras ustedes nos sigan. Hasta la próxima, yo les